y que Irán se está recomponiendo. Es más, una de las razones por las cuales se detiene la guerra fue porque, alentado por China, que le picó un ojo, Pakistán amenazó con el uso del arma nuclear si se usaban armas nucleares tácticas contra Irán. Sí. ¿Te recuerdas? Sí. Que eso Públicamente el presidente de Pakistán hizo esa advertencia. Obviamente Pakistán tiene también sus intereses porque sabe que entre Irán y Pakistán hay una región que se llama Baluchistán, que es importante y es un pueblo, una etnia que está luchando hace décadas por obtener su independencia. Y esa corriente internamente, si se desintegra Irán, pudiera tomar fuerza en Pakistán y eso terminará afectando a Pakistán. Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, activar la campanita. Ya tenemos una campanita aquí para que activen la campanita. Hoy tenemos en esta parte un analista político internacional, una persona muy acertada. A mí me gusta invitarlo siempre porque lo interesante de todo son los argumentos, los datos y los argumentos y los análisis muy objetivos ante situaciones delicadas, porque existe mucho lo que son las noticias falsas y aquí hay una gran diferencia. Hablo de mi hermano y mi amigo Pelegrín Castillo. Pelegrín. Ariel, de nuevo, muchas gracias por No, usted de aquí ya, usted es un analista de cabecera. Muy contento de estar aquí en tu compañía, enviándole un saludo al público atento que te sigue, que sigue a tus invitados. Y en una coyuntura, en un momento donde se necesita más que nunca buena información, análisis equilibrado, ponderado, acerca de lo que realmente está pasando en el mundo, en el continente, en la región y en la isla. Claro que sí. Miren, ahora que hablamos de la isla, y es algo que la isla está, el Caribe. Sí. Hemos visto este despliegue militar de Estados Unidos, moteros, cruceros nucleares, destructores, submarinos nucleares, todo un engranaje, los F-35, todo un engranaje ha movido Estados Unidos con la dirección a Venezuela. Y le pregunto, Pelegrín, ¿este es el inicio del fin del régimen o en qué puede quedar esto? Porque se ve en serio. Y cada movimiento de eso son millones de dólares, porque para desplazar eso, entonces para mandar un mensaje de disuasión van a gastar tanto dinero. Mira, Ariel, yo creo que Estados Unidos evidentemente quiere que se produzca un cambio de régimen en Venezuela, porque el gobierno de Maduro y compartes es un gobierno que no tiene legitimidad, un gobierno fruto de la imposición, se basa en la fuerza y además ha propiciado muchas intervenciones internacionales en Venezuela y no de cualquier tipo. Concretamente, la más temprana de todas fue la intervención de Cuba. Después de la crisis que provocó el intento de derrocamiento del presidente Chávez, Cuba pasó a ser el estado puntal de la estabilidad del régimen de chavista y empezó a manejar muchos instrumentos del poder en Venezuela, a asesorar a los militares venezolanos, y se sabe que el Estado cubano en este tema de control de poblaciones, del uso de la fuerza desde el poder con una visión totalitaria que tiene, son muy efectivos. Muchos de los órganos represores de Cuba y de los servicios de inteligencia se han formado en Europa del Este, en la Stasi, la KGB. Entonces hay que mirarlo con atención, pero después, fruto de esa visión antiimperialista global de Fidel Castro y la Revolución Cubana, se usó la condición de país petrolero de Venezuela para llevarlo a sitios tan remotos como Irán. Entonces,
temprano empezó también una relación rara entre la revolución bolivariana y una revolución de los ayatolas. Es una combinación. Es una combinación bien extraña. Y se dio esa alianza que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Cuando sale Chávez y entra Maduro, que es un cuadro formado en la escuela de cuadros del Partido Comunista Cubano, sí, que los cubanos lo llevaron al presidente de la Asamblea y luego a canciller y luego a sucesor de Chávez, sustituto de Chávez. Bueno, Venezuela quedó más atrapado en ese esquema, que es el esquema del Foro San Paulo. Obviamente, es reforzado también por una presencia creciente, poderosa de China y de Rusia, la Federación Rusa. Sí. Por ejemplo, en materia energética, Venezuela ha empezado a depender cada vez más de China. Fíjate en materia energética. Sí, acuérdate ahora, en estos días, los chinos han llevado 2 estructuras, 2 plataformas para explotación de hidrocarburos en el Golfo de Maracaibo, ahí en esa zona, en el mar. Y eso indica con un nivel de inversión de 1.000 millones, solamente ahí en esa área. ¿De 1.000 millones? De 1.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, hay unos acuerdos estratégicos de los chinos con los venezolanos y también Rosneft, que es también una de las grandes petroleras rusas, han estado apuntalando al régimen de Venezuela después del descalabro que supuso la caída de PDVSA. PDVSA era una empresa estatal muy poderosa, pero las relaciones con el chavismo y la orientación general del chavismo terminó provocando la caída de PDVSA y eso, bueno, ha llevado a Venezuela a perder capacidades de generación y de exploración, pero se sabe que es una de las naciones con las mayores reservas de petróleo y tiene gas y también tiene minerales de mucho valor, minerales estratégicos, críticos y muy probablemente tierras raras. Entonces, Venezuela ya, como quien dice, está convertida. Mucha gente habla del cartel de los soles. Yo en realidad lo que veo es que la estrategia de Fidel Castro en el Foro de San Paulo se afianzó cuando capturó a Venezuela, al régimen, y cuando lo orientó a su política y lo llevó a Medio Oriente. Lo metió a jugar en la liga más complicada. En la liga más complicada. ¿Qué pasó? Bueno, esa relación ha estado creciendo y bueno, en el término de cooperación, Irán, por ejemplo, tiene 10.000 kilómetros, 16 millones de tareas de tierra, para que tengamos una idea. Un espacio probablemente superior a Puerto Rico o a Jamaica. Dentro de Venezuela. Dentro de Venezuela, concesionado por el régimen. Supuestamente es para la producción de alimentos. Pero una potencia como Irán, que son realmente, tienen un sueño de renacimiento imperial y además con una visión de yihad muy particular, no es solamente para producir alimentos. No vamos a ser inocentes. De hecho, ellos llegaron a acuerdos para la creación de alianzas en el plano de las capacidades militares y se instaló en Aragua una fábrica venezolana para la producción de drones para uso militar. Drones para uso militar. Drones para uso militar con tecnología iraní, que en esa materia son, vamos a decir, uno de los estados
más innovadores, y se ha visto en la guerra de Ucrania. Sí, con el apoyo de China, porque China ha estado detrás de Irán en muchas cosas, evidentemente, ya ahí ellos dejaron sentir su fuerza en el conflicto de Ucrania, pero al tener una fábrica en Venezuela, uno tiene que pensar, bueno, están construyendo drones, los drones ya son armas muy efectivas para guerras asimétricas, para guerras híbridas. Imagínate, un dron tiene un bajo costo y te puede destruir un equipo militar o una unidad militar con mucho valor. Sí. Entonces ya eso puede ser a bajo costo por efectivo. Claro, y tú puedes producirlos en masa, que es la técnica que empezó a usarlo Irán, pero también lo está usando Ucrania, lo está usando Rusia. Bueno, la guerra, así como el tanque fue la gran innovación en la Segunda Guerra. Ya aparecía en la Primera Guerra, pero eran muy pesados. En la Segunda Guerra apareció el tanque para la guerra de movimiento rápido. Ahora aquí estamos hablando de los drones. De los drones que lo pueden operar unidades pequeñas e incluso los drones inalámbricos. Entonces, observa ese detalle que no es sencillo. Obviamente los americanos, los servicios de inteligencia no van a decir todo lo que conocen, pero tú puedes presumir, a la luz de las experiencias que se han dado en otras partes del mundo, que así como se fabrican drones, muy probablemente se estén fabricando misiles. Sí. No se puede descartar. No, pero es que ya mira, Estados Unidos pasó a la ofensiva con Israel contra Irán. Y sabe Estados Unidos perfectamente que esa guerra de los 12 días fue una batalla, de una guerra inconclusa. Y que Irán se está recomponiendo. Es más, una de las razones por las cuales se detiene la guerra fue porque, alentado por China, que le picó un ojo, Pakistán amenazó con el uso del arma nuclear si se usaban armas nucleares tácticas contra Irán. Sí. ¿Tú te recuerdas? Sí. Que eso públicamente el presidente de Pakistán hizo esa advertencia. Obviamente Pakistán tiene también sus intereses porque sabe que entre Irán y Pakistán hay una región que se llama Baluchistán, que es importante y es un pueblo, es una etnia que está luchando hace décadas por obtener su independencia. Y esa corriente internamente, si se desintegra Irán, pudiera tomar fuerza en Pakistán y eso terminará afectando a Pakistán. Por eso también Pakistán se involucra. Eso lo saben los chinos porque ahí uno de los grandes puertos chinos en la visión de la franja y la ruta de la seda, del collar de perlas, está en esa zona. Sí. Entonces eso es bueno tenerlo presente. ¿Qué pasa? Los norteamericanos saben que el conflicto con Irán continúa. Y la prueba mayor fue lo que pasó en Doha. Qatar estaba construyendo sin tener mucha base fáctica, tienen mucho gas, tienen a Al Jazeera, que es un medio muy poderoso, pero no tienen una fuerza militar importante. Su protección depende de la base de Al Udeid, que está en Qatar. Entonces, Irán estaba manejando hace tiempo con el visto bueno de Estados Unidos, de Inglaterra, de Turquía, de Arabia Saudita, no tanto, de Irán. Estaba manejándose como la potencia diplomática, capaz de recibir a los talibanes, de negociar en Doha la salida de la OTAN y después ver el desastre que se produjo. Pero también se involucró en la estrategia china de normalizar las relaciones entre Irán y Arabia Saudita.
Eso en contra de la política de Trump, que la siguió Biden, de fortalecer las alianzas de los países suníes, con Arabia Saudita a la cabeza, con Israel. Entonces, esas son cosas que hay que tenerla bien presente, porque ese ataque que se produjo ahí contó con el visto bueno, sin duda, de Estados Unidos. Ahora se produjo una cumbre del mundo islámico. Erdogan lanzó unas grandes amenazas, levantó la bandera de la liberación de Jerusalén, porque Erdogan también está jugando a ser el gran sultán, el gran... Que lo vimos muy activo en Afganistán. No, está activo en la zona, porque fíjate que es lo que pasa. Los grandes estados, y esto es una acotación, los grandes estados civilización, son civilizaciones que tienen un estado fuerte, pero en el mundo islámico, la civilización islámica, que es grande, tanto la Umma Arabilla como la Umma Islamilla, no necesariamente coinciden, tienen esta particularidad. No tienen un Estado central fuerte. No la tienen. Antes, en un momento, fue Turquía, como Imperio Otomano. Sí, el Imperio Otomano. Y previamente, los califatos, el Califato Omeya, el Califato Abáxida. Entonces, ese mundo que se derrumbó está luchando por renacer, por eso están en yihad hace tiempo, con el sueño del Estado Islámico, en el caso de Irán, esperando convertirse en los líderes históricos del mundo islámico a partir de una fe marginal, que es el chiismo. Entonces, por eso tú ves que ellos asumen la causa palestina, pero en alianza con la hermandad musulmana. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? La misma Arabia Saudita probablemente no se puso bravo con ese ataque, pero Israel sencillamente dijo, bueno, esta estrategia de desgaste, de mantener una guerra interminable con negociaciones que son de engaño, porque cuando se da una guerra híbrida, el relato de la guerra es una parte medular de la guerra. Israel está enfrentando esa realidad de un ataque que lo debilitó, que lo expuso mucho, porque una de las fortalezas de Israel era la invulnerabilidad de sus fronteras. Sí. Entonces, que cruzara un grupo de terroristas y lo atacara y atacara a su población civil, ya le quitaba un aspecto fundamental. Entonces, por eso tú ves que la respuesta de Israel ha sido brutal, porque si no es así, los ataques van a continuar. Sí. Los ataques van a continuar hasta su destrucción, porque hay en la zona, la visión es que Israel y las relaciones con Occidente tienen que ser liquidadas para que se afirme el Islam. Pero ellos están en yihad. Lo que pasa es que eso mucha gente no lo codifica todavía. Entonces, ¿qué pasa? Ese ataque de Israel ahí le dijo claramente a todos los países de la región, bueno, nosotros estamos en condiciones también de hacer lo que Irán está amenazando con hacer, porque Irán presiona a China, la crisis y China se alinea con Irán porque el petróleo de China, sí. China es dependiente del petróleo que viene de Irán, del petróleo que sale de Arabia Saudita y del gas que sale del Golfo y que va a China. Entonces, la amenaza de Irán, que tiene capacidades misilísticas importantes, mayor, es que te pueden trancar el estrecho de Hormuz, te pueden destruir la infraestructura de toda la zona, y eso mete al mundo
en una especie de crisis global, porque imagínate lo que es un petróleo, un barril de petróleo a 300, 400 dólares durante un año. No es sostenible. Óyeme, toda la economía global, pero quien más va a sufrir no es Estados Unidos, porque Estados Unidos produce, ellos producen y pueden exportar. Y además tienen una relación fuerte con México y tienen una relación fuerte con Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, Israel le dice, y creo que eso se consultó con Estados Unidos, bueno, pues si van a seguir presionando, nosotros estamos en condiciones también de presionar en el mismo juego. Pero obviamente ellos se están preparando aquí en la región, porque la experiencia histórica te dice que cuando las potencias pelean las superpotencias mundiales pelean en un punto del planeta pues estratégico, sensible, es muy probable que la réplica se produzca en otra región. La guerra de Ucrania, se estaba dando en Ucrania. ¿Cuál fue la primera réplica fuerte? Fue el Sahel. China, Rusia alentaron movimientos de golpe de Estado en toda la región del Sahel para sacar a Francia, para sacar a Alemania, para sacar a Europa e incluso a Estados Unidos del Sahel. Y ahora mismo hay 7 gobiernos que estaban bajo la órbita de Francia en relaciones históricas con Francia y con Europa, que ya rompieron y están en una fase de nacionalismo militar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí en la región yo creo que Estados Unidos quiere la caída de Maduro, pero se está dando cuenta de que los países de la región se están preparando para un conflicto mayor, porque cuando Petro te anuncia que va a romper las relaciones de Colombia con la OTAN, Colombia es el único país de América Latina que es socio global de la OTAN y se está beneficiando de unos programas de apoyo de la OTAN en ciberguerra y en otro tipo de capacidades. Pero entonces Petro dice que va a romper con la OTAN. Ojo. Romper con la OTAN. Sí, que se va a sacar a Colombia de la OTAN. Yo creo que las Fuerzas Armadas también le dijeron, aguántese, presidente, este es un paso de mucho riesgo. Pero inmediatamente se pone a hablar convoca a la formación de los ejércitos de la luz. El que coge el discurso de Petro, estamos hablando de un Petro que de Colombia está diciendo que ahí ese es el centro del mundo, pero convoca a los países de la región a formar los ejércitos de la luz para pelear contra los ejércitos de la muerte, que son los de la OTAN, los de Israel. Fíjate que están internacionalizando la guerra. Es más, cuando él va a Haití, es con ese discurso. Con el mismo discurso. Con ese discurso, incluso llamando a los haitianos a que se preparen a librar una nueva batalla para ellos no volver a ser sometidos a la esclavitud. Oye, ¿por dónde va el asunto? En un momento en que Estados Unidos está siguiendo todo eso, se da cuenta de que por ahí viene algo que puede ser muy peligroso y le prohíbe a los haitianos entrar al territorio dominicano. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que el sistema de identidad de Haití no le garantiza a Estados Unidos que los que entran son haitianos y no gente de Boko Haram, por ejemplo, que venga de Nigeria, entre vía Haití y vaya a Estados Unidos en un plan de guerra terrorista. Entonces, fíjate que Haití lo meten en la lista de los países de mayor peligro. Lo meten junto con Afganistán, lo meten junto con Irán, lo meten junto con Libia y lo meten junto con Somalia y Yemen. Y hay más, pero esos 5 son más que suficientes para tú darte cuenta de que los Estados Unidos están viendo que hay una estrategia regional y ellos quieren estar prevenidos. Por eso tú
ves que ponen esa flota ahí. Ahora, ¿cuál es la experiencia histórica? Bueno, la experiencia histórica es muy clara. Irán no tiene capacidades para lanzar ataques nucleares o ataques misilísticos contra Estados Unidos, contra el territorio continental de Estados Unidos. Pero si hace el mismo razonamiento de Nikita Khrushchev, dice, bueno, vamos a aprovechar nuestra relación con Venezuela, que está en contradicción con Estados Unidos y con los países de la región, y vamos a desarrollar una capacidad de ataque a los Estados Unidos. Que está ahí mismo. ¿Por qué Nikita Khrushchev llevó los misiles a Cuba? El que lee el libro La locura nuclear. Locura nuclear. Sí, de Clary Koski, profesor de Harvard de historia, dice que Khrushchev estaba muy preocupado porque con la crisis de Berlín, donde hubo muchas tensiones entre las tropas de la OTAN y las tropas del Pacto de Varsovia, los norteamericanos movieron misiles a Italia y a Turquía. Entonces ellos tenían una desventaja estratégica, porque aunque tenían capacidades de lanzar misiles al territorio norteamericano, los misiles intercontinentales rusos necesitaban varias horas para ser puestos en condiciones de lanzamiento, porque ellos no tenían combustible sólido, sino combustible líquido. Y entonces tenían que en los silos cargar eso, y eso duraba aproximadamente 7, 8 horas. Mientras que los misiles que podían salir de Turquía y de Italia, en 1 hora, 2 horas estaban sobre Moscú o sobre los principales centros soviéticos. Entonces, sí. ¿Qué hicieron ellos? Viendo el conflicto en Cuba, le mandan un emisario a Fidel con la propuesta de, bueno, ustedes estarían en condiciones de colocar misiles de alcance intermedio, porque los misiles de alcance intermedio sí se podían armar más rápidamente y se podían disparar, y con la capacidad de alcanzar toda la costa este de Estados Unidos y el centro de Estados Unidos, y obviamente ya ellos lograban equiparar las capacidades y a partir de ahí negociar, porque el objetivo de Khrushchev no era atacar a Estados Unidos, nunca lo fue, sino el tener capacidad de negociar la retirada de los misiles de Turquía y de Italia. En este caso, con los iraníes, ya el problema es mayor, porque Irán ya está en guerra abiertamente. Ahí se lanzaron las mejores capacidades de Estados Unidos y de Israel para destruir la infraestructura y decapitar al régimen, producir un cambio de régimen. Eso no se logró, repito, entre otras cosas, por la posición de Pakistán y la misma posición de China. Fíjate que ni Rusia se involucró mucho. No, en ese episodio ni Rusia se involucró mucho, porque Rusia lo que quiere es resolver su problema con Ucrania. Ahora, ¿qué puede estar previendo Estados Unidos? Bueno, que desde aquí puede venir una amenaza igual o peor que la que se produjo en la crisis de los misiles, porque son actores menos racionales, vamos a estar claros. No son racionales. Esa gente no... Fidel Castro le propuso a Nikita Khrushchev lanzar un ataque preventivo. Y Khrushchev, cuando vio esa carta, se quedó alucinado. Pero ven acá, ¿y qué es esto? Un ataque preventivo que para salvar la revolución socialista mundial. A sabiendas, lo decía el mismo Fidel en la carta, de que quien primero iba a ser devastado era Cuba. Entonces, obviamente, por eso dejan a Fidel fuera, ni siquiera le informan las negociaciones. Y al principio Fidel Castro se puso fúrico, pero la verdad es que a partir de ahí pasó a ser una revolución protegida por el pacto Khrushchev-Kennedy. Entonces, volviendo al tema. Y en esta parte final. Esta parte que tú ves ahí, esa flota, no es solamente
para provocar el derrocamiento de Maduro. Tiene un efecto inmediato porque fíjate que el tráfico de droga por la región del Caribe se ha disminuido, pero para eso ellos no necesitaban esa flota. Mira, te voy a dar este dato, esto es una primicia, poco conocida o desconocida. Hace ya muchos años, 2007, 2008, Estados Unidos hizo un ejercicio de colocar un barco, un portahelicóptero que se movía en el medio del Caribe. Contaba con apoyo de algunas naves de Francia, de Holanda, de Inglaterra en la zona, pero ese barco, un portahelicóptero, cortó el tráfico de aviones y el tráfico de embarcaciones, porque cuando los narcotraficantes ven que hay una vigilancia, no se van a arriesgar, guardan esos cargamentos o tratan de irse por otra vía. Y eso duró 2 meses y pico. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que también tenemos que dar... Ya en esta parte final, pero sí, yo lo voy a traer. Tenemos que ver también otra implicación. Los norteamericanos saben que el mayor peligro ahora mismo, después de los ataques del 9/11, el cambio de política norteamericana con el tema del narcotráfico fue notable. La prioridad era el terrorismo, pero el terrorismo yihadista, y cuando se involucraron en la guerra de Irak fue todavía mayor. El tema de la lucha contra el narcotráfico pasó a ser la prioridad 5. Y ellos siempre con el enfoque de que había que enfrentarlo con acciones policiales, con acciones sanitarias, con acciones preventivas, pero la política real de Estados Unidos fue: vamos a regular estas operaciones, vamos a infiltrar estos carteles, vamos a llegar a una especie de acuerdo tácito de que no nos metan yihadistas aquí en la región, que no se produzca una alianza entre la yihad en cualquiera de sus manifestaciones y el narcotráfico. Es terrible. Óyeme, y ellos estuvieron en eso, pero ya el asunto se salió de control. Por eso tú ves que el cambio de política de Estados Unidos es notorio. Ya ellos dicen, esto es un tema de seguridad nacional. Eso yo lo discutí con senadores y representantes norteamericanos, cuando ellos objetaron la ley que yo sometí de interceptación aérea y marítima, que tenía el protocolo de derribo y hundimiento. ¿Qué lo están aplicando? Ahora no, ellos no están aplicando el protocolo. Ellos están hundiendo y están derribando. Sí. Todavía no han derribado, pero nosotros, obviamente, en ese momento tuvimos problemas. No pudimos aprobar la ley por presión americana. ¿Y cuál era el argumento? Ellos no lo decían públicamente, pero ellos decían, ni lo admitían, pero era evidente, nosotros lo inferimos bastante claro, de que ellos en realidad preferían tener el control interno de esas operaciones, vigilarlas, para que no viniera una ofensiva del terrorismo internacional a través o en alianza con los carteles. Ahora eso cambió. Ahora en este escenario de guerra híbrida global, donde Estados Unidos tiene 100.000 muertos por año en los últimos años por consumo de fentanilo, entonces ya ellos cambiaron. Eso es terrorismo y se empieza a trabajar como parte de la guerra y a mandar las señales de guerra. Fíjate que el Pentágono ya, el Departamento de Defensa, cambió de nombre. ¿Cómo se llama? Departamento de Guerra. Entonces, yo creo que todos esos elementos son importantes para entender lo que está pasando en la región, que conecta el conflicto que está aquí con el conflicto que está en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, para evitar sorpresa. Puede ser que los mismos carteles digan, mira, es que Maduro, Diosdado, Padrino, toda esta gente nos están creando más problemas
vamos a tomar, vamos a ayudar nosotros. Eso pasó, óyeme, cuando iban a invadir Italia, ¿qué hicieron los ejércitos americanos? Hablaron con los italianos de la mafia siciliana y le pidieron apoyo para invadir Sicilia primero, y porque en escenario de guerra todo es válido. Todo eso, ¿quién te iba a decir que Trump iba a darle la mano a al-Sharra, al-Golani, presidente de Siria? Ya lo sabe, bueno, pues, al caer. Pelegrín, muchas gracias. Vamos a ver eso. No, lo voy a traer. No, y es bueno que sigamos hablando del tema de Israel, porque ahí se pueden entender otras cosas, y creo que Israel aquí en la región se ve claro que Petro está jugando el papel que están jugando los hutíes con la navegación internacional y utilizando Israel, lo está haciendo Petro, pero en el campo del relato internacional, de las acciones judiciales y de acciones económicas contra Israel. Wow. Brillante, Pelegrín. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen esto, compartan este contenido, mándenmelo corto y como siempre le digo, hasta la próxima.